Capítulo 7. Mis raíces. Los Espinosa de los Monteros. Tiempo de hacienda, prosperidad y decadencia. Corta estancia en el oriente. Mi padre y la radio. La política y un alejamiento forzado. Mi madre y la unidad familiar. Educadora por naturaleza. Pedro Infante y su influencia en mi vida. No es fácil ser zurdo. Mis maestros de secundaria, mis amigos y compañeros de aula. Alfredo Albuja, más que un maestro. Permítanme ahora contar algunas intimidades y asuntos personales, familiares, que pesaron mucho en mi vida. Empiezo hablando de mis padres, Carlos Alfonso Espinosa de los Monteros Jaramillo y Luz Guadalupe Rueda Bustamante, a quienes debo reconocimiento y gratitud. Influyeron mucho en mí, y eso he podido comprobarlo, comprenderlo y valorarlo mejor en mi adultez. En mi infancia fue un niño consentido por ellos, por mi abuela, por mis tíos paternos. Crecí rodeado de afecto y, aunque nunca fuimos ricos, en aquellos primeros años de mi vida nada nos faltó. Era la gran incógnita en muchas familias ibarreñas de clase media que disimulaban bien sus carencias y las llevaban con mucha dignidad. En todas esas familias había un pasado de prosperidad. Al fin y al cabo, Imbabura es un verdadero regalo de Dios por su paisaje y su tierra productiva. En generaciones anteriores, las familias de renombre estuvieron ligadas a la bonanza que encarnaban las grandes haciendas y los apellidos honoros. Los Espinosa de los Monteros son de origen español y vienen de un pequeño pueblo ubicado al norte de la provincia de Burgos, que lleva su mismo nombre. A manera de digresión, les cuento que en el año 2006 fue invitado a la celebración de los 1000 años de creación de la guardia llamada Monteros de Espinosa, una guardia a caballo que dio seguridad al conde Sancho García y que pasó a ser parte de la seguridad del rey España. Es la que da nombre al pueblo, Espinosa de los Monteros, y al apellido que se ha expandido por muchos países. El pueblo, que conserva sus rasgos medievales, recibió a más de 500 parientes, que disfrutamos de una magnífica celebración. La guardia se formó en tiempos de la invasión de los moros por pedido del conde, que estuvo a punto de morir por un acto de deslealtad de su madre, que lo quiso envenenar por presiones de un jeque del que se había enamorado. Desde allí, este lugar de verdes praderas llamada Espinosa pasó a llamarse Espinosa de los Monteros. Mis antecesores vinieron en los primeros tiempos de la conquista española, buscaron futuro en la nueva tierra y adquirieron haciendas primero en Tabacundo, entonces un pequeño poblado cercano a Quito. Era el tiempo en que las relaciones de poder se configuraban a través de la hacienda como una unidad de producción agrícola. La riqueza se medía en hectáreas y con ello la definición de estrato social y desde luego el poder político. En tiempos coloniales, los hacendados eran llamados despectivamente gamonales, una definición surgida en América para los ricos propietarios de tierras que hacían sentir su poder sobre las comunidades indígenas esclavizadas. Podría decirse que fueron señores feudales en estos territorios. Esta relación de poder se mantuvo hasta mediados del siglo XX, cuando la industrialización cambió el modelo económico y los esquemas de desarrollo en Ecuador. Ibarra era la pequeña ciudad blanca, ubicada en un hermoso valle al pie del monte Imbabura, rodeada de lagos azules y verdes sembríos, una especie de balneario al que acudían los españoles más acomodados huyendo del frío de Quito. Mis antepasados buscaron su futuro en esta hermosa y rica región, pero se fueron a un punto más alto y más seco porque Ibarra en aquellos tiempos era pantanosa y reinaba el paludismo. Los sobrevivientes del terremoto de Ibarra en 1868
ya conocían de las bondades de los llanos de Santa María de la Esperanza. Los Espinosa de los Monteros se instalaron en el sector donde está la parroquia de la Esperanza, a 3 kilómetros de la ciudad de Ibarra, y en Caranqui, parroquia más cercana aún a la capital provincial. Su hacienda se llamaba Cacho y, de lo que llegué a ver, allí crecieron y se hicieron mis abuelos, mis tíos abuelos, mi padre y mis tíos. Era muy pequeño todavía, pero aún recuerdo esa llanura verde que es parte de las faldas del monte Cayambe, hacia el norte del país. El paisaje era hermosísimo, con todos los matices de verde que daban fe de la feracidad de la tierra, y allí estaban otras haciendas como Zuleta, de Galo Plaza Lazo, La Magdalena y otras. La Esperanza era un pequeño pueblo de calles estrechas que se encontraba a la orilla del primer carretero que comunicaba a Ibarra con Quito. El clima era un tanto frío, pero la tierra productiva. Había una casona que seguramente hicieron los primeros ancestros. También casa de empleados, bodegas para los productos de cultivo. Se llamaban trojes y caballerizas con hermosos ejemplares. Todos en la familia dominaban la chalanería, como se decía a la crianza de caballos. Mi abuela, Josefina Jaramillo, que fue una mujer sacrificada y trabajadora, participaba de todos los quehaceres de la hacienda, junto a sus cuñados y cuñadas, mientras mi abuelo, Teodoro Espinosa de los Monteros, salía elegante en corceles que despertaban admiración. Recuerdo también las fiestas que organizaba la familia con piano, guitarras, pianola, acordeones y bandolinas, porque, eso sí, la familia era aficionada a la música y todos la practicaban. Mi padre tenía una voz de barítono, prodigiosa, que salía a relucir en las canciones mexicanas de Jorge Negrete, que fue ídolo en su época, mientras mi tía, Lida, hacía gala de una voz soprano digna de cualquier escenario. Lastimosamente, en los primeros tiempos, la riqueza aumentaba casi en paralelo con la comodidad y con la dejadez de las nuevas generaciones, que no siempre valoraban lo heredado. Mi abuelo, Teodoro, perdió su dinero, aunque tenía a mi abuela y a 8 hijos que mantener. El mayor era mi padre. Era el drama típico de tantas familias. Las haciendas se iban repartiendo en pedazos y los empobrecidos herederos buscaban porvenir en las ciudades. La vida del campo, de la hacienda productiva, quedaba para los recuerdos. En aquellos tiempos se hablaba de estas familias como familias descendentes, azotadas por la adversidad, y es que lo eran, aunque a menudo en aquellos tiempos se llegó a relacionar la decencia con el nivel social alto. La definición tenía valor en su esencia porque, a pesar de las crisis económicas, estas familias mantenían muy altos sus buenas costumbres, su educación y su dignidad. Vivían la pobreza más lacerante, la de las familias que no pueden recurrir a la caridad, la pobreza que más dolía, la que más golpeaba y la que más enseñaba, la pobreza de la clase media. No eran marginados, los miserables como en la famosa novela de Víctor Hugo, ni los olvidados de Luis Buñuel, o los que ahora reciben bonos en efectivo. No, no estaban prestos a la mendicidad o al raterismo para sobrevivir. No eran los que ponían su esperanza en los demás. Encontraban la fuerza en sí mismos para salir adelante con dignidad, o cuando eran débiles se dejaban llevar por la depresión y se entregaban al alcohol. Yo pertenecí a una de estas familias y sufrí la pobreza con dignidad, pero aprendí a superarme. Vi llorar a mi madre muchas veces. Vi a mis hermanos sufrir las carencias, acomplejarse ante sus amigos por no poder responder a las exigencias del estatus social por falta de dinero. Los vi rebeldes y esforzados. Mi padre fue un luchador y sobrevivía con empleos en la administración pública
en los que se mantenía por indudables méritos. También trabajó con abogados de prestigio, entre ellos dos parientes, Samuel Espinosa de los Monteros y Cruz Elías Vázquez, casado con su prima Ana Hortensia. Sin ser abogado, era un experto en las leyes, lo que en aquellos tiempos se decía un tinterillo, pero de buena preparación. En los líos judiciales de tierras que no faltaban en la familia, él era el asesor número uno. Los abogados lo respetaban y lo consultaban. En casa tenía todos los códigos en los que basaba su conocimiento. Trabajó en la radio casi los últimos 30 años de su vida, como también lo había hecho en su juventud, a los 18 años junto a su amigo Abelardo Morán, en una de las emisoras más antiguas del país, la emisora municipal La Voz de Imbabura. Aunque fue por poco tiempo, su voz era su máximo atributo. En la radio, que era todo un misterio para la gente, se dio el lujo de hacer programas donde él se presentaba a sí mismo como cantante o como actor. En Ibarra también estuvo la radio equinoccial del señor Asael Terán Reyes, cuando aproximadamente tenía unos 26 años de edad. A finales de los años 40, tuvimos que trasladarnos a El Puyo, provincia de Pastaza, donde mi padre fue gerente de la destilería de alcoholes La Zulay, que pertenecía a la familia del embajador de Brasil, Vladimir Amaral. En aquellos tiempos, el Estado manejaba estos negocios en el régimen de los estancos. Por eso, el nombramiento fue hecho por el gobierno de Galo Plaza, que empezó en 1948. Plaza conocía a mi abuelo y no tuvo problema en confiarle esa posición a mi padre. Yo hice mi tercer grado y algo del cuarto grado en la escuela Fray Leopoldo Valladares, hoy colegio regentada por la Misión Dominicana en El Puyo. Esta fue una época grata para mis 8 años. El Puyo era un pequeño poblado engastado en la cordillera oriental, pegado a la selva amazónica. Tuvimos todas las comodidades posibles y mis padres gozaron de gran consideración. Los pobladores eran en su mayoría esforzados colonos que sembraban caña para entregarla a la destilería, productora de alcohol. Mi padre los recibía y los ayudaba porque sabía lo duro del trabajo. El ambiente selvático nos fascinaba a mí y a mis hermanos. Aprendimos a nadar con destreza, cruzamos ríos y abrimos caminos en la tupida jungla, como pequeños tarzanes buscadores de tesoros, siempre fantaseando sobre héroes. Conocíamos los sonidos que venían de la espesura. Vimos de cerca a sus animales pobladores, monos, culebras, aves de todos los colores, como loros, papagayos, trompeteros, tortugas, iguanas, desfiles interminables de hormigas rojas. Escuchábamos la llegada de la lluvia, sonora y llamativa, que provenía poderosa de lo profundo de la fonda y que dejábamos cubrir por sus aguas refrescantes, mirando al cielo por largos minutos. Veíamos los atardeceres de cielos coloridos y el nacimiento de las noches de la luna llena cantando a la naturaleza y a la vida en un puente colgando sobre el río Puyo. En los años 50, en Guayaquil, mi padre se reencontró con los micrófonos y llegó a ocupar un lugar importante en el gremio. No podía ser de otra manera, pues era un hombre inteligente, culto, con personalidad, con una gran facilidad de palabra y una voz privilegiada. Por eso, él puso la primera simiente para que yo desarrollara mi vocación en ese campo. Siguieron después mis hermanos Gabriel, Danilo y Renato Espinosa de los Monteros Rueda, que también están en el campo de la comunicación. Nuestro padre fue nuestro primer maestro. Compartimos con él largas horas de trabajo en los estudios radiales. Aprendimos a dominar las artes de la comunicación como libretistas, locutores, entrevistadores, presentadores, animadores o maestros de ceremonia. Yo me complementé con mi práctica periodística radial y televisiva
cuando aprendí a buscar, procesar y transmitir noticias, lo que me valió un reconocimiento del Ministerio de Educación, equivalente a un título de periodismo. Hasta mi generación, la mayoría de los periodistas éramos autodidactas. En sus últimos años, mi padre vivió en Quito y murió en su oficina en la Dirección de Radio Nacional del Ecuador. Era la emisora del Estado que él contribuyó a ampliar en dos etapas, una en el gobierno militar y otra en el gobierno de Jaime Roldós. Recuerdo que me hablaba con entusiasmo de la triangulación, refiriéndose a las emisoras que por su iniciativa se montaron en Guayaquil y Loja para complementar a la matriz de Quito, en beneficio de una auténtica emisora del Estado. Un derrame cerebral interrumpió su vida casi instantáneamente en su propia oficina. Falleció el 6 de agosto de 1981. Los días difíciles vinieron desde mi adolescencia, cuando los recursos económicos empezaron a faltar. Mi padre tuvo que afrontar algún problema de trabajo que le obligó a salir de Ibarra con dirección a Guayaquil. Él era secretario del Consejo Provincial de Imbabura y en algún momento apareció con responsabilidades en el uso de algún dinero cuyo manejo correspondía al tesorero de la institución, algo así como 40.000 sucres. Al principio no fue fácil demostrar su inocencia y tuvo que esperar unos años en Guayaquil para poder hacerlo públicamente, en el salón de los actos de la ciudad, ante una comunidad entera y con apoyo legal de un pariente abogado. Pero él se bastaba a sí mismo. Hizo una defensa brillante que la comunidad ibarreña aplaudió. Su honra quedó impoluta y siguió gozando el respeto que se había ganado a lo largo de su vida. Siempre fue socialmente reconocido. Fue dirigente de un club deportivo local y vicepresidente de la Federación Deportiva de Imbabura, pero su pasión era la política. En época de elecciones, mi casa empezaba a ser visitada constantemente. Amigos y entusiastas dirigentes venían a comprometerlo para dirigir la campaña electoral de alguien que quería convertirse en prohombre. Todos sabían la facilidad para organizar y dirigir equipos humanos que él tenía. Más de una vez le escuché negarse cuando la candidatura no tenía que ver con sus principios políticos. Mi padre era de los viejos socialistas. En una ocasión recibió la visita de dos candidatos conservadores a alcalde de Ibarra, Rubén Gijón Gómez de la Torre y Alfonso Moreno, que apelaban a su amistad para que los apoyara. Él se negó y quedó preocupado porque no había un candidato de izquierda en la contienda. Rápidamente invitó a la casa a un socialista, maestro de prestigio, el señor Juan Francisco Leoro, y le ofreció su apoyo para participar. Apenas faltaba un mes y al señor Leoro le pareció una locura. No había ni dinero ni tiempo. Mi padre afrontó todo y en ese corto lapso Juan Francisco Leoro se convirtió en candidato arrasador. Él fue el gran factor de la unificación que se necesitaba y personas de toda condición social y económica lo apoyaron hasta convertirse en alcalde. En el periodo siguiente, mi padre se convirtió en la figura que la ciudad quería como alcalde y su nombre empezó a aparecer en las paredes. Fue cuando sobrevino el incidente que le obligó a dejar la ciudad y a mí me dolía mucho. Tenía 14 años. Ver pasar las caravanas del candidato que le sucedió. Fausto Endara Espinosa, pariente, porque admiraba mucho a mi padre y estaba acostumbrado a verlo triunfar siempre. Tengo recuerdos firmes de mi padre, pero hay algunos que se han vuelto imborrables. Cuando tuvo que dejar la ciudad para dirigirse a Guayaquil, nos encontramos a 2 cuadras de la casa en una calle empinada. Me acerqué a él porque pensaba que se dirigía a la casa, pero solo me abrazó fuertemente y me dijo: «Anda a la casa, mijo. Yo iré después». «¿Y usted? ¿A dónde va, papá?» «Tengo que encontrarme con alguien, acá más arriba». No podía contarme
pormenores ni razones. Yo era un adolescente. Tomó el empedrado y siguió caminando por la calle en cuesta. Seguí mi camino y en sentido contrario, pero de repente volteé mi cabeza y me encontré con su mirada. Se había parado unos pasos más allá, solo para mirarme. Entonces supe desde mis adentros que era una despedida. Entendí el porqué de ese abrazo estremecedor y vi en sus ojos mucha tristeza. Nos despedimos con la mano en alto y tuvieron que pasar algunos años para poder encontrarnos en Guayaquil. Mi madre pertenecía a una familia de 12 hermanos que se llevaban extraordinariamente bien. Mi abuelo, Pedro Pablo, y mi abuela, Gabriela, los reunían prácticamente todos los días en su casa de la solariega ciudad de Ibarra. Mi abuelo era de origen colombiano, en los tiempos de las guerras liberal y conservadoras, cuando empezó la violencia que aún no ha terminado en Colombia. 2 hermanos Rueda tuvieron que huir hacia Ecuador y uno de ellos se instaló en Ibarra y tuvo familia. Mi abuelo fue uno de sus hijos. Mi familia materna conservó en mis recuerdos ese sentido de unidad y afecto que hasta hoy practicamos. Crecí junto a 53 primos hermanos que nos repartimos en casas cercanas a las de mis abuelos, en la calle Pedro Moncayo. Son imborrables las imágenes de grandes mesas donde comíamos por grupos deliciosos platos en medio de la algarabía propia de nuestra niñez. También son inolvidables los periodos de vacaciones cuando nos trasladábamos a la quinta o a la hacienda de algún pariente. Los primos formábamos un verdadero ejército y madres, tías, se esforzaban en atendernos y también de darnos sus cuidados con gran amor. Fue nuestra madre quien, en sus consejos diarios, nos hablaba de los principios y los valores que había que llevar en alto. Nos decía que por nuestro propio esfuerzo llegaríamos a tener una vida acomodada, que nunca perdiéramos la fe, que nunca dejáramos de un lado la honradez, la honestidad de la palabra y de procedimientos, la lealtad, el trabajo sin desmayo y el sentido de la superación. Hay que ser más, aunque no se tenga más, decía. Hay que agradecer a Dios y a los que lo hacen posible por lo que se tiene, aunque sea poco. Nos hablaba siempre positivamente alrededor de la mesa de comer o mientras pasábamos sus manos mojadas por la frente para levantar el pelo que nos acomodaba el cabello y las camisas que ella misma cosía. Mamá, este cuello está demasiado grande. No importa, tú eres guapo de cualquier manera, decía. En nuestra niñez, la vida se hacía siempre alrededor de ella. Leía y nos leía. Escuchábamos juntos los magníficos programas de Radio Colombia, una de las mejores de América, y allí empecé a imitar voces de magníficos locutores, pese a mi corta edad. Cenábamos y nos arriaba a todos hacia el dormitorio de ella, donde rezábamos el rosario con cierto apuro porque a las 8 en punto empezaba la radionovela en RSN de Cali. Recuerdo un título, Pasiones que matan, un drama de amor que sacaba las lágrimas a mi madre. También oíamos al cantante ecuatoriano Olimpo Cárdenas, que triunfaba en Colombia, a quien habíamos conocido porque mi padre lo había traído a casa en una de sus visitas artísticas a Ibarra. Oímos un divertido programa cómico con los Chaparrines, un grupo guayaquileño que también triunfaba en Colombia y actuaba en la poderosa voz del río Cauca, matriz de la cadena Caracol. Teníamos navidades modestas pero alegres y llenas de amor. Mi juguete favorito era un carrito de madera con el que pasaba largas horas en los patios y jardines o en las campiñas de las quintas vacacionales, donde hacía caminos por entre los arbustos o puentes para cruzar las acequias.
Cuando se acercaba la Navidad, misteriosamente, el carro desaparecía, dejándome un vacío indescriptible. Mi madre me consolaba, diciéndome que le pidiera otro carro al niño Dios y que tuviera paciencia. Y así lo hacía, sobre todo cuando nos reuníamos a rezar la novena, al pie de un nacimiento armado con mucha imaginación y algún sentido artístico. Yo pasaba buenos ratos haciendo casas de cartón para armar el pequeño pueblito. Cuando llegaba la Nochebuena, allí encontraba un flamante carro de madera. El mismo carro, sí, pero yo no era capaz de reconocerlo, con sus llantas lijadas y el fresco olor a pintura de un color distinto. Mis penas desaparecían bajo ese efecto, ese acto de magia, y volvía feliz a mis juegos, mientras mi madre sonreía satisfecha porque la trampa funcionaba. Y es que, cuando yo pensaba que alguien había robado el carro, no lograba imaginar que mi madre lo había llevado a un carpintero para que lo renovara completamente. ¿Cuántas trampas habría inventado mi madre para vencer la necesidad? ¿Cuántas navidades habría afrontado solo con su imaginación? Sí, fueron navidades modestas, pero demasiado felices. Felices también fueron aquellos días en que mi madre nos reunía en el comedor para hacernos pruebas de conocimiento con juegos sencillos y divertidos. ¿Quién sabe cuál es la capital de? Así nos decía para empezar una improvisada clase de geografía. Una charada. ¿Quién adivina una palabra de 4 sílabas? Las dos primeras forman un verso en tercera persona del singular y las dos últimas una parte del cuerpo humano. Pasamano, respondía cualquiera de nosotros. Esas eran las clases de gramática y yo aprendí por ella las conjugaciones de los verbos y las figuras de la concordancia que tanto me han servido para redactar. Tenía una ortografía magnífica y ella nos enseñó a cultivarla, siempre con esos sencillos concursos. Nos premiaba con un huevo frito que ponía bajo el arroz del ganador. Era la sorpresa más agradable. Ella solo guiñaba el ojo con esa complicidad al favorecido. Mi madre leía lo que le caía en sus manos. Recuerdo unas novelas llamadas Genoveva de Brabante y Los últimos días de Pompeya, que compartía con nosotros en sus sesiones de lectura. Pero lo que más nos llenaba era una revista mexicana que se llamaba La Familia, dedicada a los labores de ama de casa. Traía en cada número los segmentos de un mantel que ella bordaba y después unía para usarlos en la mesa familiar. Allí encontraba poesía, cartas de amor, artículos de interés femenino, novelas cortas y las novedades del cine. En esa revista y en varias crónicas que se publicaron sucesivamente, encontré una historia en capítulos que iba a influir mucho en mi vida. La vida de Pedro Infante, actor, cantante mexicano, fallecido a los 39 años en un accidente aéreo. Lo admiraba mucho en las películas que protagonizó y, como me creía con la gran habilidad de cantar como mi padre y mis tíos, me gustaba también por su voz y sus canciones. Su muerte fue un verdadero desastre nacional para los mexicanos y para muchos de los latinoamericanos. Cuando leí aquella biografía, me sorprendió saber que fue muy pobre y una familia numerosa que apenas pasó por la escuela, pero que tenía gran capacidad de lucha y llegó a convertirse en un auténtico triunfador, un ídolo internacional. Por Pedro Infante y en aquellos días de crisis en nuestra familia, entendí que el espíritu de superación sí rendía beneficios y traté de imitarlo en ello. Esa admiración marcó mi vida y me sirvió para desarrollar mi potencial. Hasta ahora, escucho a Pedro Infante y veo sus películas, que he coleccionado para evocar esos días lejanos. También estuve en una ceremonia del 45º aniversario de su muerte en el Cementerio Jardín, en México, y en la inauguración de un restaurante museo que montaron sus hijos con sus pertenencias.
Con mi hermano Gabriel fuimos invitados especiales. Mi madre era tierna, sí, pero tenía mucha firmeza y un carácter fuerte. Sus castigos igualmente nos forjaron. Era delgada y pequeña, pero se movía con agilidad por toda la casa, que por cierto era arrendada. Siempre soñó con una casa propia, pero ese sueño no se concretó. Las serenatas de mi padre rompían un poco su seguridad y su templanza. Hay en tus ojos el verde esmeralda que viene del mar. Ese bolero de Agustín Lara era infaltable en el repertorio, justamente por esos ojos verdes a los que vi llorar muchas veces. Yo los veía iguales a los ojos de madre que se veían en los cuadros de la Virgen María Dolorosa del colegio que llegaba periódicamente a nuestra casa en devotos peregrinajes. Estos eran los pilares de las familias decentes y para mí han sido fundamentales para enfrentar la vida. Éramos de clase media empobrecida, pero nuestra vida fue una continua creación de valores espirituales. En los primeros años de Coavisa, allí en Guayaquil, no teníamos televisor en casa, pero mi madre se daba modos con los vecinos para verme en la pantalla, sobre todo cuando lucía el smoking que ella había planchado para presentar las elecciones de Miss Ecuador o algún otro programa de gala. Cuando yo compré el primer televisor, ella estaba infalible frente al aparato a la hora de las noticias. La sonora música de presentación del noticiero de Televistazo la sacaba de sus labores de ama de casa. Y en Guayaquil le tocó afrontar la prematura muerte de mi hermana Acacia, que falleció a los 18 años, en 1964. Después, el cáncer le dio una larga y penosa agonía. Sufrió mucho, pero luchó hasta el final. Había sido operada un año antes y tenía la fe de que podía haberse curado. Solo yo sabía que la operación fue tardía, porque el médico me lo explicó, anunciándome que, tarde o temprano, la enfermedad volvería con sus dolores y sus incomodidades. Recibió con verdadero estoicismo tratamientos de radioterapia agotadores. Solca no tenía todavía la llamada aguja de cobalto para quemar las células cancerosas en el lugar afectado, y tenía que recibirlos en todo el cuerpo, en una especie de horno. En una corta etapa en que se sintió sana y alegre, hicimos juntos un viaje de Guayaquil a Ibarra, donde la dejé por un tiempo junto a sus hermanas. Yo sabía que era su última visita, y entonces me escribía. Aún recuerdo sus cartas. Volvió a grabarse, pero no desmayó hasta que comprendió que no había retorno. En los últimos días, yo tenía la dosis de morfina que había que administrarle para sus fuertes dolores. El médico me encargó la decisión más difícil. Las inyecciones no deben ser muy seguidas para que no acostumbre y pierdan efecto, me dijo. Y yo tenía que oírla llorar del dolor, tratando de cumplir adecuadamente con el cometido. Sentía puñaladas en mi pecho. La madrugada del 6 de diciembre de 1970 decidió morir. Me llamó a su lado y me dio sus últimos consejos. Tú eres un hombre bueno. No te dejes contagiar por el mal. Lleva adelante tus luchas y tus afanes, y tus cosechas serán múltiples, pero nunca te desvíes del camino correcto. En adelante, no tendrás sufrimiento ni escasez, pero no olvides de tus hermanos. Ayúdalos y sé un ejemplo para ellos. Tienes corazón, inteligencia y mucho carácter para no desmayar. Además, Dios está contigo y yo velaré por ti. Yo ya he luchado demasiado y comprendo que la enfermedad es invencible. Voy a cerrar los ojos. Mañana ya no estaré. Me habló a lo largo de 1 hora, sin ternura maternal, más bien con voz impersonal, como nunca antes la había oído. El cáncer la había vuelto lúcida y un tanto fría.
Sus palabras caían como bloques en mi alma, redondas y contundentes. Siempre había sido deferente conmigo y yo fui su fuente de confianza. Me agradeció cuánto yo había ayudado para el sostenimiento de la familia. Recordó muchas cosas sin sentir alegría ni tristeza. Me recomendó casarme con Priscila, mi esposa de siempre. Mantuvo el mismo tono, la misma profunda serenidad. Estaba más allá de la resignación y planificó su despedida. Ahora llama a tu padre y a tus hermanos. La rodeamos y mantuvimos la media luz que a ella le gustaba. Su voz siguió penetrante en el ambiente, mientras nosotros escuchábamos en silencio sin dejar de mirarla en sus últimos instantes. Perdóname cualquier error o daño involuntario que yo te haya hecho. Yo ya te perdoné hace mucho. Cuida a mis hijos y manténlos unidos, le dijo mi padre. Mi hermana Mercedes, la mayor de todos, lloraba inconsolablemente. Los menores, Nena, Renato, estaban como azorados y tragaban el dolor desde su inocencia. Los demás no podíamos contener nuestras propias lágrimas. Algunos de mis tíos también masticaban la resignación y nos consolaban. Ha sufrido mucho. Es mejor que descanse. Se despidió de todos y después se hizo el silencio. No tardaron 2 horas y entró en coma. A las 3 de la madrugada del 6 de diciembre de 1970 murió. Me duele mucho no haber correspondido tanto amor en más años y con mejores posibilidades. Su muerte prematura lo impidió. Hubiera querido más tiempo para ella, de esa felicidad que se merecía y que siempre quiso construir para todos nosotros. Penosamente falleció joven, a los 54 años. Yo tenía apenas 3 años en la televisión. Nos costó mucho mantenernos unidos como ella lo pidió. Mi padre fue a vivir a Quito con los 2 menores, Nena y Renato. Mi hermana mayor, Mercedes, que estaba recién casada, fue a vivir en la provincia del Oro. Mi hermano Danilo estuvo con ella. Armando hacía su propia lucha con su esposa e hijos en Ibarra y en Santo Domingo. Mi hermano Gabriel se afincó en Quito como estrella de la radio y yo seguía en lo mío, en Guayaquil, en la televisión. De aquellos tiempos también queda el recuerdo de mi hermana Casia, 2 años menor que yo, que tampoco pudo alcanzar a haber cumplido sus sueños, pues murió poco después de haber cumplido los 18 años. Me siento a tono ahora para hablar algo más de mis vivencias infantiles y juveniles. Mi jardín de infantes fue María Montessori. Allí tuve maestras a las que evoco con cariño. La señorita Dina, la señora Lucila, la señora Angélica Madera de Morán. Ellas pusieron las primeras bases en mi formación. Me enseñaron disciplina, austeridad y compartieron conmigo momentos felices. Cursé la primaria en 3 escuelas distintas, en el Instituto Rosales de los Hermanos Cristianos en Ibarra, con el inolvidable profesor señor Amado Puga, el hermano Miguel, no el santo por supuesto, el hermano Benigno, hasta comienzos del 3er grado. Completé ese grado y parte del 4º en la escuela Fray Leopoldo Valladares, en la comunidad dominicana de El Puyo, con el hermano Gil. Con este lego tengo una anécdota que vale pena recordar. Como fui zurdo, sufrí mucho porque en las escuelas religiosas no se aceptaba esta condición y se la veía como un mal. Aguanté muchos reglazos en la mano, castigo típico de los maestros que me pescaban escribiendo con la mano izquierda. Eran los tiempos del plumero, el canutero y el frasco de tinta. Terminaba dañándome todo y volviendo a empezar. Para las aventuras infantiles, mi personaje favorito era el zorro, héroe californiano que veíamos en la pantalla del cine.
tenía un látigo como el que se usaba para escribir setas en las paredes. Un día hice setas en la cara del hermano Gil, hastiado de sus insistencias y reglazos. Salí de clase y volví con mi papá, que no sabía qué había pasado conmigo, pues yo lloraba inconsolablemente. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué le han hecho?, dijo mi padre. El padre del rector llamó al hermano Gil y lo exhibió con las heridas que le habían quedado en la cara. Mi látigo, que yo mismo había hecho, tenía una punta de plomo que lo convertía en un arma poderosa. ¿Qué hiciste? ¿Te volviste loco?, preguntaba mi padre. Es que no me dejaba escribir con la izquierda, le dije, y los llantos siguieron. Mi padre montó en cólera y llamó la atención de los legos, acusándolos de ignorantes. Eso es natural y no se puede cambiar por las malas. Él mismo me sentó en clase y nunca volvieron a molestarme. El mundo está hecho para los derechos y los zurdos tenemos dificultades siempre, pero en aquellos tiempos nadie nos comprendía en realidad. Pasé grandes dificultades en el colegio porque no podía saltar el caballete siguiendo las instrucciones del profesor de educación física, Galo Rea. Superé la situación solo cuando, en el lugar de apoyarme con la mano derecha, como decía la instrucción, lo hice con la mano izquierda. En fin, experiencias inolvidables que acentuaron mi espíritu de superación. Me acostumbré a afrontar los problemas y no solo a preocuparme por ellos. Volviendo a la primaria de El Puyo, volvimos a Ibarra. Me matricularon entonces en la Escuela América, donde terminé la primaria con 3 excelentes maestros: Marco Morán Muñoz, Luis Gordillo y Luis Enrique Espinosa Ortiz. En la secundaria fui directamente al Colegio Nacional Teodoro Gómez de la Torre, aunque el 6º curso lo hice en la sección nocturna, que era en ese entonces el Colegio Municipal Miguel de Ibarra, como lo mencioné. Recuerdo magníficos maestros como Alfredo Albuja, de quien recibí clases de Historia Universal, Psicología, Filosofía y Ética. Fue el mejor profesor. Tenía un método didáctico y una cultura tan amplia que era imposible apartarse de su exposición. Hacía un cuadro sinóptico en la pizarra que nosotros copiábamos. El cuadro sinóptico también es para mí. Así, cuando me salgo del tema, siempre sé dónde regresar, nos decía siempre sonriendo. Y es que, efectivamente, su dominio enciclopédico le permitía expandirse en cada tema, recorriendo en el tiempo y en los hechos visiones globales, sobre todo en la historia, donde le era fácil relacionar acontecimientos ocurridos hace siglos con hechos actuales. Yo no quería perder ninguna palabra en sus clases y tomaba apunte velozmente en un cuaderno. Una vez, en clase de psicología, se extrañó de verme escribir tanto y me pidió el cuaderno. Al día siguiente me lo trajo y entre sonrisas me dijo: cuando quiera escribir un texto, le voy a pedir sus apuntes. Alfredo Albuja Galindo llegó a ser miembro de la Academia de Historia. Publicó libros importantes como el que reseña la historia del periodismo en el Ecuador y una historia del Ecuador. Fue amigo de mi padre y compartían ideas políticas socialistas. José Miguel de Oro era el profesor de literatura. Era un autodidacta formidable. Siempre estaba leyendo un libro, incluso cuando caminaba por la calle. Nos encontrábamos siempre en el cruce del Parque Pedro Moncayo. Lo saludaba cortésmente y él me correspondía con una palmada en la cabeza, sin despojar los ojos de su libro. Con él aprendí a apreciar la poesía y la literatura en general. Sus clases eran emocionantes porque cada cosa que decía la sentía de una forma particular. Se ponía eufórico y se sentía la impavidez. Nos llamaba la atención con expresiones fuertes.
Me hacía leer los grandes libros de la literatura ecuatoriana porque tenía buena voz. Recuerdo a Gerardo Acosta, que me indujo en las matemáticas que no me gustaban. A Abelardo Morán Muñoz, que también fue mi jefe en la emisora CRI, Centro Radiofónico de Imbabura. A Guillermo Pavón, severo profesor de química. A August Malara, a Pedro Manuel Zumarraga, a Luis Andrade, con quien aprendí mucho de gramática y de redacción, y a profesores jóvenes como Milton Romero Raza. En fin, se me pasan unos cuantos, pero ellos eran de esta estirpe de maestros de vocación, auténticos maestros. Mis compañeros inolvidables: Bolívar Carrillo, Germán Diener, Fabián Benítez, Luis Almeida, Luis Muñoz, Pedro Zumárraga, Mario Machado, Marcelo Simbaña, Byron Terán, Fausto Pérez, mi primo Edgar Ortega y otros tantos. Con ellos viví la experiencia de los paseos por la campiña imbabureña, los recorridos por la calle de la ciudad, echando ojos a las chicas. Somos de la generación con la que empezó el blue jean. Nos gustaba lucirlos con botas de talón alto, tipo cowboy, o con mocasines cafés y medias blancas. Al fin y al cabo, estábamos influenciados por James Dean, el rebelde sin causa, por Elvis Presley o por Tony Curtis, cuyo peinado y copete también era copiado por algunos de nosotros. Nuestro único vicio era fumar. Lo hacíamos para lucir hombrecitos, sobre todo en las kermés bailables organizadas por los colegios femeninos o en el cine. Compartíamos prolongadas horas de estudio en tiempo de exámenes y también confidencias de nuestra vida juvenil, desde luego sueños e ideales que me acompañan hasta hoy. Ahora, cuando hemos pasado las 7 décadas, conservo la amistad de mis compañeros de colegio y otros amigos, como Silvio Morán Madera y Fernando Madererazo, con quienes no compartí aula, pero sí horas de entrañable amistad y compañerismo en las actividades de la radio. Guardo hermosos recuerdos de Ibarra, mi ciudad, aunque no nací en ella. Nací en Quito una Nochebuena, porque los dolores maternales no permitieron que mi madre volviera a tiempo a Ibarra, cuando había que recorrer en bus 8 horas de empedrado. En Ibarra están mis raíces y mis primeras experiencias de vida, las primeras enseñanzas.